Buenas noches, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Hermana Lisa, que el Señor la bendiga. Hermano Felipe, hermana Luz Marina, gracias a Dios que estamos nuevamente a esta hora aquí congregados para exaltar y honrar el nombre de Dios a través de el estudio de su palabra. Hermana Luz Marina, esperamos que su merced con las otras personas que se encuentran allá estén también unidas en oración en este proceso, en este proyecto, y al igual que en la casa de la hermana Unice. Hermana Lina, también bienvenida. Vamos a dar inicio esta noche entonces colocándonos de rodillas para la honra y gloria de Dios. Bendito Dios y Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias nuevamente, Padre, porque tú eres el Dios de amor, compasivo, lleno de misericordia. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por acompañarnos, protegernos, alimentarnos en este día. Y gracias porque nos das la oportunidad, Señor, a esta hora de confesar nuestros pecados, suplicarte el perdón de nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Que su sangre nos limpie de todo mal pensamiento, de toda contaminación, y que en esta noche podamos abrir tu palabra, Señor, edificarnos, crecer en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos sido rescatados, Señor, y el precio pagado es el precio del mayor tesoro del cielo, nuestro Señor Jesucristo y su sangre. Gracias por su justicia, por tu amor. Gracias por mis hermanos que perseveran en la fe, por todas las familias, Señor, que se congregan para estudiar tu palabra hasta ahora, para alabarte, honrarte y darte gratitud. Oh Señor, permite que por favor a esta hora podamos ser bendecidos con este tema sobre la temperancia que forma parte del plan que Dios tiene para la felicidad del hombre y el desarrollo óptimo de una buena salud. Pedimos humildemente tu compañía, pedimos humildemente que bendigas a todas las personas que están con nosotros a esta hora. Oramos, Señor, también por las personas que han de llegar a escuchar este tema, a aprender y a compartir esas verdades solemnes de tu palabra respecto a la salud. Gracias, Señor, por compartir con nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por interceder por nosotros, por ofrecer tu propia sangre en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias por tu justicia, por tu Santo Espíritu. Gracias por el ministerio de tus santos ángeles, por nuestros hermanos, por tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, Señor, con gozo y gratitud hasta ahora, poder ser edificados en tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios que estamos aquí. Esta noche vamos a estudiar un tema muy importante. Hemos venido estudiando los consejos de salud que tenemos en la palabra de Dios. Anoche empezamos a estudiar el plan original de Dios para conservar la salud, el óptimo desarrollo de la salud, ¿sí? Y la primera parte tuvo que ver con la nutrición. Y dijimos que el Señor en el Edén estableció la dieta a través de las frutas carnosas, los cereales, las legumbres, las oleaginosas y también es un grupo de 5, ¿cierto? Las frutas carnosas, los cereales, las legumbres, los frutos secos y las oleaginosas. En ese grupo de alimentos que el Señor estableció en el Edén, ahí están contenidos todos los nutrientes necesarios para el desarrollo armonioso de una buena salud y vigor físico e intelectual. Allí están los carbohidratos, están las proteínas, las vitaminas,
los minerales, la fibra y la grasa vegetal que se encuentran en los alimentos para poder darnos a nosotros un balance adecuado en la nutrición. Quienes obedezcan las leyes de Dios en cuanto a la alimentación serán bendecidos, ricamente bendecidos. Hoy vamos a estudiar sobre el asunto de la temperancia y el tema lo hemos titulado así: el principio de la temperancia y el comienzo de la intemperancia. Bueno, el principio no es el punto inicial, sino el principio, como es el principio del amor. El Señor estableció el principio de que el hombre debía ser temperante, obviamente desde el Edén. Y vamos a ver en dónde comenzó la intemperancia, que es lo contrario, lo opuesto a la temperancia. Quizás un sinónimo de temperancia podría ser equilibrio, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos un diccionario de sinónimos, allí podemos quizás encontrar para un poquito para tener accesibilidad, ¿cierto? La palabra temperancia. Y vamos a encontrar quizás sinónimos como equilibrio, uso sabio, uso adecuado, ¿sí? Abstinencia o abstención. Hay muchas palabras con las cuales quizás podríamos reemplazar la palabra temperancia, ¿sí? Y cuando entendamos lo que es la temperancia, pues obviamente lo contrario a eso, el antónimo de la temperancia será la intemperancia. Bueno, hoy nos vamos a ilustrar al respecto, ¿cierto? Y vamos a poner las bases, mis amados hermanos. Vamos a poner las bases sobre la temperancia. Leamos en Patriarcas y Profetas un concepto muy general, pero muy acertado de lo que es la temperancia. Dice, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar adecuadamente o cuerdamente lo que es saludable. Miren este concepto tan sencillo y tan abarcante. Si alguna vez nos preguntan qué es la temperancia, lo podemos sacar el concepto de aquí, que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos, abstinencia, abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar adecuadamente lo que es saludable. Entonces alguien alguna vez dijo, si alguna vez queremos resumir la palabra temperancia o lo que es la temperancia, vamos a decir que es el uso de lo bueno con moderación y de lo malo nada. De lo malo nada y de lo bueno con moderación. ¿Sí? Quizás en esas palabras podamos resumir lo que es la temperancia. Abstenernos por completo de todo lo malo, de todo lo perjudicial en todos los campos, no solamente en el campo de la alimentación, también en el trabajo, ¿sí? También en otros campos, abstenernos por completo de todo lo que nos perjudica en la salud física y espiritual y a usar correctamente o adecuadamente lo que es bueno, lo que es saludable. ¿Sí? Con este concepto, con esta base, vamos a ir a ver dónde Dios estableció el principio de la temperancia. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? Cuando Dios había creado o creó al ser humano, ¿cierto? Le estableció el hogar, lo dotó para que el hombre fuera feliz, el hombre salió de las manos del Creador, esas pasiones estaban sujetas a Dios, esos apetitos estaban santificados porque había salido de las manos del Creador, ¿sí? Y dice, pero Génesis 2, 16 al 17, que el Señor estableció el principio de la temperancia. Él dijo, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del huerto del conocimiento del bien y del mal, perdón, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis. Allí, cuando el Señor establece la palabra, no comeréis de eso,
establece el principio de la temperancia. El hombre debía abstenerse de comer. El hombre debía abstenerse de desobedecer, abstenerse de violar la ley, abstenerse de pecar. El Señor estableció y dijo, no, no puedes comer de ese fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comeráis. Estableció el principio de la temperancia y dijo que el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Sí, allá en el Edén. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, absteneos de toda apariencia de mal. Absteneos de toda especie de mal. Miren que la palabra abstenerse, ¿sí? Es no practicar el mal, no dar apariencia del mal, ¿sí? Eso también es temperancia. Sigo leyendo de Patriarcas y Profetas. El árbol de la sabiduría, el árbol del cual el Señor había establecido no comeréis, donde había establecido la temperancia, la abstinencia, el árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y su amor a Dios. Dios le dice a Adán, yo he creado todo esto, tú vas a ser el administrador, vas a disfrutarlo, pero tú me vas a demostrar que me amas obedeciendo algo sencillo. De todos estos frutos, de todos estos árboles, vas a comer, pero de este, el que yo establezco, porque yo soy el creador, de este no vas a comer. Así me vas a demostrar tu amor hacia mí obedeciendo. El Señor Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Hay muchas personas que dicen amar al Señor, pero pisotean sus mandamientos. No lo aman, no lo aman. El Señor Jesús dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, lo que yo digo. Hay mucha gente que no hace lo que el Señor Jesús dice. Van en contra de Cristo, son anticristos y sin quererlo, sin saberlo, forman parte del sistema del anticristo, porque van en contra de lo que dice Cristo. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, se harían culpables de transgresión. O sea, si ellos no cultivaban la temperancia, si ellos no se abstenían si ellos no se abstenían de comer lo que Dios les había dicho que no coman, iban a ser culpables de transgresión. Eso es un principio que debemos tenerlo muy claro. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos ha dicho que no hagamos, no estamos siendo temperantes tampoco. Nos estamos convirtiendo en violadores de las leyes de Dios. Y las leyes de Dios no solamente son los 10 mandamientos, sino hay leyes de salud también. Avancemos un poco más. Aquí en esta cita dice, debemos abstenernos. Fíjense que vez tras vez dice la palabra abstenerse, abstinencia, ¿sí? Debemos abstenernos de toda práctica que embota la conciencia o estimula la tentación. Hermanos, mucha gente no sabe esto. No sabe que la alimentación tiene mucho que ver con la espiritualidad. Hasta el punto que nosotros leemos de la profeta de Dios la frase que dice, que es imposible alcanzar la perfección cristiana, ¿sí? A los que no sujetan sus apetitos, a los que no dominan su apetito. Es imposible, les va a ser imposible alcanzar la perfección cristiana. A los que no llegan o dominan su apetito y sus pasiones, les va a ser imposible alcanzar la perfección cristiana. Y eso es un peligro, hermanos. Quien no alcance la perfección cristiana, se va a llegar el tiempo de gracia, se va a cerrar y no se va a salvar. Lo que se necesita en toda localidad es un firme propósito, una decisión firme y una voluntad de no tocarlos, de no gustarlos, de no manejarlos. Entonces la reforma en pro de la temperancia sería poderosa, permanente y cabal. Hermanos, a veces esperamos que Dios haga una cosa sobrenatural en nuestras vidas, cuando está a nuestro alcance hacerlo. La profeta de Dios dice que nuestra voluntad, nuestra decisión
Es un elemento que unido al poder de Dios nos da la victoria. Dios quiere y puede, es todopoderoso, pero yo debo poner de mi parte, yo debo poner de mi voluntad, yo debo tener un firme propósito, una firme voluntad de no tocar lo prohibido, de no gustar lo prohibido, de no hacer lo prohibido, lo que me hace daño, de no manejar, de no contagiarme con eso. Entonces la reforma en pro de la temperancia sería poderosa, permanente y cabal. ¿Por qué repetimos esto? Porque muchas veces, ¿sí? Esa reforma pro salud que iniciamos son sencillamente antojos temporales, ¿sí? Momentáneos. Quizás nos proponemos y al otro día fallamos o a la semana fallamos. Hermanos, debemos someter nuestra voluntad con un firme propósito al poder de Dios para que sea esa reforma poderosa, permanente y equilibrada, cabal, ¿sí? Hay muchos que han fracasado al intentar ser temperantes, porque quizás desconocen que se necesita un firme propósito y desconocen el poder de Dios. Y más aún, muchos están ignorando que violar las leyes de la salud es un pecado. Hermanos, mucha gente transgrede el sábado porque no sabe que violar el sábado es pecado. Son ignorantes de eso. Mucha gente quizás está adorando ídolos porque tal vez no saben que la idolatría es pecado. Quizás lo hacen porque no han conocido la verdad. Pero cuando se dan cuenta de que eso es pecado, el poder de Dios debe obrar y ellos deben poner de su parte para dejar de hacer lo malo. Lo mismo sucede con la temperancia, ¿sí? Cuando nosotros conocemos las leyes de la salud y conocemos que el Señor requiere obediencia también en las leyes de la salud, y nos vemos pecadores, se necesita de nuestra parte, se necesita nuestra voluntad. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Aceptamos la justicia de Cristo y con su poder podemos obedecer y hacer de ese plan de la temperancia algo poderoso en nuestra vida, algo permanente y algo cabal. Aquí vamos a ver una parte sobre los apetitos temperantes, ¿sí? Consejo sobre el régimen alimenticio dice, os ruego que os abstengáis. Miren la palabra otra vez, abstengáis. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice primera de Pedro 2:11. Hermanos, esto dice el lenguaje que usa el apóstol Pedro. Ese es el lenguaje. Muchos consideran esta advertencia aplicable solo a la licencia, ¿sí? Solo al libertinaje. Creen que solamente son los deseos de las pasiones bajas y eso, pero no tiene lo que dice. Pero tiene un sentido más amplio. Nos guarda contra toda complacencia perjudicial del apetito o la pasión. O sea, en cuestiones de la pasión entendemos este texto, de las pasiones bajas. Pero en las cuestiones del apetito tenemos que entenderlo también, que el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, nos dice, os ruego, hermanos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esos deseos carnales son los que te llevan por el olor a comerlo frito, a beber el olor que te atrapa, a comer a cada hora, a comer en grandes cantidades. Eso es una lucha también, hermanos. Eso también es una lucha. Y es una lucha contra el yo. Es que a mí me gusta, es que ese olor me atrapa, es que yo no puedo dejar, es que no puedo vencer, es que sacamos pretextos, pero hermanos, hay una advertencia, ¿cierto? Nos guarda contra toda complacencia perjudicial del apetito o la pasión. Es una advertencia de las más fuertes contra el uso de estimulantes y narcóticos como el té, el café, el tabaco, el alcohol y la morfina. Mire que ella menciona aquí estos productos, ¿sí? Y los clasifica como estimulantes y narcóticos.
nosotros, hermanos, qué tristeza que nos da, ¿cierto? Ver muchas veces personas que, que no han podido dejar el café, hermanos, esclavas del café. Es una tristeza, ¿cierto? Que Dios las ayude, hermanos, a dejar ese, ese producto estimulante. Estas complacencias pueden bien ser clasificadas entre la concupiscencia, que ejerce una influencia perniciosa sobre el carácter moral. ¿Hasta dónde llega, hermanos, el uso de estos productos? ¿Sí? Una influencia perniciosa, dañina sobre el carácter moral, no solamente sobre la salud, sino sobre la moral. Cuanto más temprano en la vida se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente tomarán posesión de la víctima, convirtiéndola en un esclavo de la concupiscencia, y más ciertamente rebajarán la norma de la espiritualidad. Fíjense que el uso de estos productos dañinos van en contra de la espiritualidad, ¿sí? Rebajan la espiritualidad. Y los niños que empiezan a tomar, los niños y jóvenes que empiezan a tomar estos productos, empiezan desde esa edad. Sí, veamos el ejemplo de Daniel. Es muy conocido, ¿cierto? Pero dice, la historia de Daniel y sus compañeros ha sido recordada en las páginas de la palabra inspirada para beneficio de los jóvenes de todas las edades sucesivas. Lo que algunos hombres han hecho, otros pueden hacerlo. Yo no sé si aquí en el chat haya algún joven, permítame ver un ratito. Miren, lo que algunos hombres han hecho, otros pueden hacerlo. Allá está la hermana Gabriela, ¿sí? Ahí está Jason, ¿sí? Quizás hay jóvenes en la casa de la hermana Lina, de la hermana Unice. En la casa de la hermana Patricio, ahí está Alejandro, ¿sí? ¿Cierto? En la casa de Pilar, perdón. Ahí está Valentina, ¿sí? Ahí está Jimena también, la jovencita. Aquí está Daniela conmigo. Apreciados jóvenes, apreciados hermanos, esas páginas del libro de Daniel han sido escritas y dejadas para que nosotros aprendamos que lo que ellos hicieron, nosotros también, ustedes también, apreciados jóvenes, pueden hacerlo. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón ser fiel, ser leal, a pesar de tantas cosas. ¿Sí? Daniel hubiera podido decir, no, es una sola vez, aquí estamos en la cárcel, somos esclavos, aquí no hay de otra. Tocó echarle mano al chicharrón, a la chuleta, tocó, porque no hay de otra. Y el Señor, pues yo, si yo no como, me voy a morir de inanición y me voy a matar y de pronto me suicido y eso el Señor a los que se suicidan no los va a llevar al cielo. Alguien pudo razonar de esa manera, pero Daniel sabía lo que creía y propuso en su corazón. Nosotros podemos, con la ayuda de Dios, seguir el ejemplo de Daniel. Y lo que Daniel y sus compañeros lograron, muchos de nosotros lo podemos hacer con su poder y con la fe en él. Amén. Permanecieron estos hombres, estos jóvenes hebreos, firmes en medio de grandes tentaciones y presentaron un noble testimonio en favor de la verdadera temperancia. Es una pregunta. Claro que sí. Permanecieron firmes en medio de esas grandes tentaciones. Estaba de por medio la muerte. Ahí no estaba de por medio la expulsión de la universidad, ni la expulsión del colegio, ni el uno en la materia, no. La vida estaba expuesta allí. Los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. Quisiéramos escuchar un testimonio de nuestros jóvenes, de lo que les pasa en el colegio, cuando salen con sus amigos y sus amigos piden el chorizo y piden la hamburguesa y piden, y entonces ellos para ser aceptados dicen, sí, yo también. Quisiéramos escuchar a un joven que se levante a una señorita y que diga su testimonio de que no consume esos productos para que el profesor, los amigos pregunten por qué y tenga ella la oportunidad o él la oportunidad de testificar al respecto. Quisiéramos escuchar, hermanos, el testimonio de personas que van a visitar y les ofrecen café. Y hay muchos que caen en el error de decir, no, es que ellos no saben
era la primera vez, yo les recibí, porque si no van a decir, ¿qué es lo que comen ellos entonces? Es el momento de testificar, agradecer. Ellos no conocen la verdad, explicarles por qué no consumimos café. Yo recuerdo que una vez colportando, hermanos, en mis inicios en el adventismo, me llevó un colportor de experiencia, que era el director acá en Nariño de los colportores, me llevó a colportar una experiencia maravillosa. Claro, lamentablemente, ya en esa época los colportores vendían obras mundanas, obras de psicología mundanal, libros jesuitas, pero es una experiencia. Y yo recuerdo que nos ofrecieron café o gaseosa y, y este hermano dijo, era un hermano muy humilde, era un hermano de color, muy agradable hablar con él, muy espiritual. Y él les dijo que no, les agradeció y que si tenían un vasito de agua hervida, que se lo traigan, que se lo den. Jocosamente les cuento, hermanos, que a los 5 minutos llegaron con un vaso de agua recién hervida y se lo pasaron. Bueno, ahí tuvimos que hacer tiempo hasta que el agua se enfríe y podérsela tomar, ¿cierto? Pero eso, hermanos, nos dio pie para explicarles a ellos por qué no tomábamos café. Vamos a ver esta parte donde las personas somos tentados a cometer excesos, ¿sí? Somos tentados para cometer excesos. Eso es lo que quiere decir eso. Mire, nuestro peligro no radica en la escasez. Allí, cuando hay escasez, no hay peligro, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial o degradante. Aquí está nuevamente el concepto de lo que es temperancia. ¿Sí? Dice, observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina, de lo bueno con moderación, porque el agua es buena, pero si usted la toma en exceso, le perjudica la salud. Los cereales son buenos, pero si los consume en exceso, le perjudica su salud. Entonces, de lo bueno con moderación, con moderación. Y de lo malo, de lo perjudicial, cero, porque aquí dice, así como abstenerse completamente de toda complacencia perjudicial o degradante. Voy a avanzar. Hoy espero tener un tiempito porque mis hermanos sé que tienen sus aportes, ¿cierto? Recordemos, el hombre fracasó en la prueba de temperancia en el jardín del Edén, pero Cristo ganó la victoria. Amén por eso. Cristo la ganó. ¿Y dónde la ganó? Hermanos, en el desierto, en la tentación, cuando había ayunado 40 días, 40 noches, debilitado, con hambre. ¿Sí? La palabra de Dios dice ahí en Mateo 4, 2 al 4. Bueno, desde el 1 podríamos leer, ¿cierto? Y cuando hubo ayunado 40 días y 40 noches, el versículo 1 dice que Jesús tuvo hambre. ¿Sí? Tuvo hambre. Ahí dice el versículo 2 también. Y llegándose a él el tentador, dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. No solamente de café vivirá el hombre, no solamente de la carne vivirá el hombre, no solamente de las harinas, de las grasas, de lo perjudicial vivirá el hombre. Bueno, el Señor dio la victoria. En el versículo 4 dice, mas él respondiendo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. A veces olvidamos que en el trabajo, ojo con eso, hermanos, la intemperancia o la temperancia no es solamente dada para los alimentos, para las comidas y para las pasiones, ¿cierto? Hay temperancia ordenada por Dios en el trabajo. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios ha establecido, estamos siendo intemperantes y violamos las leyes de la salud, las leyes de Dios. La temperancia en el trabajo. Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado
y continúan trabajando cuando su mejor criterio les indica que debieran descansar, no son nunca ganadores, son perdedores. ¿Quiénes? Las personas que se esfuerzan por realizar una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y que así continúan hasta que ellos piensan por sí mismos y dicen, no, ya es hora de descansar. Siempre serán perdedores. Estas personas siempre serán perdedoras. Viven con capital prestado. ¿Y por qué? Viven con capital prestado. Porque gastan ahora en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. O sea, están gastando más de lo que deberían gastar y en el futuro les va a faltar esas fuerzas, les va a faltar esa salud. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento, porque no la hallarán. Todo el que viola las leyes de la salud, tarde o temprano experimentará sufrimientos en mayor o menor grado. Ahí está claro, ¿verdad? Vamos a ver la segunda parte, que es el comienzo de la intemperancia. Esto, hermanos, cuando yo lo preparé, lo leí, me hizo temblar, la verdad. ¿Dónde comenzó la intemperancia? ¿Y quién es el autor de la intemperancia? ¿Quién es el autor de la intemperancia? Esto, hermanos, este tesoro que vamos a estudiar o que estamos estudiando ahora ha estado olvidado, escondido por cada 10 temas que nos predicaban antes. 9 era de diezmos y ofrendas y uno medio mencionaba los libros del Espíritu de Profecía. Vamos a ver el comienzo de la intemperancia. La promesa de Dios de conservar nuestra salud. Qué bonito es, hermanos. Dios ha prometido conservar nuestra salud. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Él nos hizo, nos diseñó. Él nos hizo como somos, ¿cierto? Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. El corazón, el hígado, la vista, el oído, todo funciona de una manera sabia y maravillosa. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Fíjense, hermanas, Dios se ha comprometido a que ninguna enfermedad te enviaré a ti, pero si obedeces atentamente la voz del Señor tu Dios y guardas sus mandamientos. ¿Sí? Pero una persona que no hace caso de estos va perdiendo, se va a enfermar y no le puede echar la culpa a Dios de enfermarse. Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria, este cuerpo humano, para que funcione en forma saludable si la persona quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Entonces, mi voluntad, mi decisión, mi esfuerzo para obedecer, yo lo uno al poder de Dios y soy victorioso. Pero Dios no puede hacer nada por sí solo. Él podría hacernos, Él quisiera, él podría hacernos obedecer a la fuerza, pero ese no es su carácter. Nos ha dado libertad. Y nosotros tenemos una parte que hacer, no solamente para vencer el apetito y las pasiones bajas, sino también para vencer el pecado. Así funciona en todo aspecto, cooperar con él. Satanás reunió, qué tremendo es, hermanos, mire, leamos. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Vamos a ver el comienzo, estamos viendo el comienzo de la intemperancia. Se hizo una propuesta tras otra, ¿sí? Para planear de alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva. La vid es la planta de la uva. ¿Sí? El fruto de la vid es la uva. ¿Y qué se hace con la uva? El vino, el alcohol. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento. Mire, la uva la creó Dios.
usada adecuadamente, es una bendición. El trigo igual. Pero Satanás dijo, vamos a tomar esos productos y vamos a pervertir para enfermar al hombre y hacerle daño. Como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento. Ojo con esto, otras cosas dadas por Dios como alimento. La caña de azúcar, de la cual se extrae el aguardiente. Quizás el cacao, del cual se extrae el chocolate. ¿Sí? Y muchos otros productos. Y tomaría estas cosas y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. ¿Qué es lo que hacen los productos perjudiciales? Satanás los ha convertido en venenos que arruinan las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugan de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. Hermanos, hay personas que bajo la influencia del licor terminan haciendo o diciendo cosas que nunca pensaron hacer o decir. El hijo matando a su padre, el padre a su hijo, el esposo a la esposa, bajo el efecto del licor. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. Esa frase no nos gusta, ¿verdad? El apetito pervertido. Pero ese es el mecanismo que Satanás mismo ideó para corromper el mundo entero. Haciendo que los hombres tomaran alcohol, Satanás los degradaría cada vez más. Satanás ha tenido éxito en apartar al mundo de Dios a través del apetito, hermanos. Ha convertido en una maldición mortal las bendiciones inherentes al amor y la misericordia de Dios. Ha llenado a los hombres con el ansia del licor y del tabaco, y del café y de las grasas y de los fritos y de las carnes, y añádale un poco de cosas más. Este apetito, que no tiene fundamento alguno en la naturaleza, ha destruido y está destruyendo y destruirá a millones que no quieren hacer caso. ¿Sí? Hay muchas historias tristes al respecto. ¿Cuál fue el secreto de la estrategia enemiga? La intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son apreciadas, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Por eso es que las personas no entienden la profecía, no entienden la inminente ley dominical, cierre de la gracia, no comprenden el sacrificio de Cristo, su justicia, su dolor, sus lágrimas, no lo comprenden porque tienen embotada la mente. Las facultades superiores de la mente destinadas a propósitos elevados son puestas en la esclavitud de las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Somos lo que comemos, decían por ahí. Leímos por ahí, ¿cierto? Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Los nervios del cerebro, hermanos. Debemos preocuparnos por eso. Debemos saber que debemos mantener nuestro cerebro en óptimas condiciones porque a través de los nervios del cerebro es que nos comunicamos con Dios. No hay otra manera. Con el Señor no podemos escribir la clave Morse. Con el Señor no podemos escribirle un chat, un WhatsApp. No, es a través de los nervios del cerebro. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Hermanos, terrible esto, ¿no? Esto a mí me hace preocupar, hermanos. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, hermanos, disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Cuando una persona trabaja en exceso, come inadecuadamente o hace cualquier otra cosa inadecuadamente, cuando es intemperante,
estos son los resultados. Y es un peligro. Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Hermano, ¿tú sabías esto? La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito. Y cuando nos hablan del apetito, entonces nos aburrimos, nos dormimos, no nos gusta y no nos gusta porque lamentablemente a veces hemos ignorado los principios correctos, ¿cierto? De la temperancia y desconocemos lo que es la intemperancia. Satanás se halla feliz por eso. La treta de Satanás para desbaratar el plan de salvación. Miren lo que intentó hacer. Satanás había estado en guerra con el gobierno de Dios desde que se reveló por primera vez, allá en el cielo, en algún momento de la eternidad, cuando fueron los ángeles creados. Con el tiempo, en algún momento Satanás se rebeló y corrompió la tercera parte de los ángeles. Su éxito, y luego entonces vino al Edén. Su éxito al tentar a Adán y a Eva en el Edén y la introducción del pecado en el mundo había envalentonado a este archienemigo. Estaba fortalecido porque logró vencer al hombre que había salido de las manos del Creador. Pero Dios le había dado libertad. Y lo venció a través del apetito, hermanos. Se había jactado orgullosamente ante los ángeles celestiales que cuando Cristo apareciese, tomando la naturaleza humana como la nuestra, no una naturaleza inmaculada, como ese Cristo falso que predica la corporación evangélica católica adventista, tomando la naturaleza humana, sería más débil que el mismo Satanás y sería vencido por su poder. Tramó, hermanos, tramó la caída del mismo Señor Jesucristo a través del apetito. Se alegró de que Adán y Eva en el Edén no pudieron resistir sus insinuaciones cuando provocó su apetito. En la misma forma venció a los habitantes del mundo antiguo, mediante la complacencia del apetito sensual y de las pasiones corruptas. Mediante la complacencia del apetito había vencido a los israelitas. Se jactó de que el mismo Hijo de Dios que estaba con Moisés y Josué no podía resistir su poder y conducir al pueblo favorecido por su elección hasta Canaán, puesto que casi todos los que habían salido de Egipto murieron en el desierto. También se jactó de haber tentado al manso Moisés y atribuirse la gloria que correspondía a Dios. Mediante la complacencia del apetito y la pasión, había inducido a David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, a incurrir en el desagrado de Dios. Y se vanagloriaba de que aún podría tener éxito en frustrar el propósito de Dios en la salvación del hombre mediante Jesucristo. La treta de Satanás para dañar el plan de salvación. ¿Cuál es la tentación más efectiva de Satanás hoy? Testimonios para la iglesia, tomo 3. Satanás se acerca al hombre como se acercó a Cristo, con sus tentaciones abrumadoras a complacer el apetito. Bien conoce su poder para vencer al hombre en este punto. Venció a Adán y a Eva en el Edén en el apetito, y ellos perdieron su hogar bendito. ¿Qué cúmulo de miserias y crímenes han llenado nuestro mundo a consecuencia de la caída de Adán? Ciudades enteras han sido raídas de la faz de la tierra a causa de los degradantes crímenes y de la repugnante iniquidad que hacía de ellas una mancha en el universo. La complacencia del apetito era el origen de todos sus pecados. Hermanos, la complacencia del apetito es el origen del pecado. Mediante el apetito, Satanás dominó la mente y el ser. Miles que podían haber vivido han bajado prematuramente a la tumba como desechos físicos, mentales y morales. Tenían buenas facultades, pero lo sacrificaron todo a la complacencia del apetito que los llevó a aflojar las riendas quedando a merced de la concupiscencia. Hermanos, a veces he tenido que expresar palabras duras a mis seres queridos más cercanos quizás. Y he tenido que decir que
Es un mal testimonio nosotros enfermarnos de cáncer gástrico, de gastritis. Perdónenme la expresión, acá en Nariño se usa una palabra que se llama empachados, indigestión, que la gente comienza a vomitar, se afiebra, y todos por el exceso en el comer. Es un mal testimonio tener que acudir al médico, a que el médico le formule una radioterapia, una quimioterapia, unos medicamentos para controlar ese tipo de cosas. Un cristiano con el colesterol alto. Eso es mal testimonio, hermanos, para nosotros. Eso es mal, y para los ángeles. Un cristiano con el azúcar alta. Bueno, hermanos, mientras ignorábamos y no conocíamos, el Señor pasa por alto quizás estas debilidades, pero ahora conocemos. Y aquí hay testimonios. La hermana Unice nos puede contar su testimonio, cómo ella usaba drogas y tenía tantas enfermedades y el Señor la sanó por el poder de Dios. Ella puso de su parte, confió en Él, se apartó de todo eso. Y miles de personas dan testimonio así. Mediante el apetito, Satanás dominó la mente y el ser. Miles que podían haber vivido han bajado prematuramente a la tumba. Hermanos, ancianos de iglesia muriéndose de cáncer gástrico. Terrible, terrible, eso no puede ser, hermanos. Satanás triunfa en su funesta obra. Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y la miseria. Sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos malsanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Una persona enferma, ya lo dijimos, ¿verdad? Se duerme en el culto, al leer se cansa, no puede preparar un tema, compartirlo, ir a orar, no puede, está enferma. Sabe que las personas, Satanás sabe que las personas que tienen malos hábitos y cuerpos malsanos no pueden servir a Dios con tanto fervor, perseverancia y pureza como si estuvieran sanas. Estas personas muchas veces por sus malos hábitos se convierten en una carga, en un dolor para la familia, en una carga. Y toca estarlas atendiendo porque sus malos hábitos las llevaron a eso, cuando podrían vivir más tiempo y servir al Señor. Debemos arrepentirnos de eso, mis amados hermanos. Un cuerpo enfermo afecta al cerebro. Un cuerpo enfermo afecta al cerebro. Con la mente servimos al Señor. La cabeza es la capital del cuerpo. Ahí está el cerebro. Satanás triunfa en la funesta obra que se realiza haciendo que la familia humana se complazca en hábitos que hacen que sus miembros se destruyan a sí mismos y unos a otros. Por este medio despoja a Dios del servicio que le es debido. Hermano, yo puedo aprender la doctrina, yo puedo quizás enseñar Apocalipsis, Daniel, saberme los textos de memoria, pero si estoy siendo intemperante en cualquier aspecto de la vida, no está bien, no hay equilibrio. Hermanos, voy a terminar esta parte en estos minutos que quedan, porque voy a aplicar el asunto de la intemperancia, de la temperancia y de la intemperancia en el aspecto espiritual, sobre todo con aquellos que tienen comezón de oír fábulas, de oír falsas doctrinas. Hermanos, las personas que a sabiendas que en la corporación adventista están enseñando apostasía, están enseñando doctrinas de demonio, están en abierta apostasía y sin embargo tienen comezón de oír o por no dañar su reputación, por juntarse con sus compañeros, siguen asistiendo a estas reuniones, están siendo intemperantes. El Señor tiene una prohibición en las Sagradas Escrituras de que nosotros como hijos de Dios no debemos juntarnos en yugo desigual con los incrédulos.
Y muchos de ellos son incrédulos. No debemos ir a aprender de ellos ni a escucharlos. Si alguna vez nos llaman, vamos a enseñarles, a amonestarlos, a enseñarles la verdad. Mientras podamos, llegará un momento en donde nos van a quitar, nos quitan de la lista, nos cierran las puertas, nos desfraternizan, nos expulsan de las sinagogas. Pero mientras podamos, si vamos, hemos de ir a enseñarles y a amonestarlos a salir de la apostasía. Si son sinceros. Allí hay seres queridos nuestros, hay hijos, hay hermanos, hay amigos. Por estos días, mis amados hermanos, acá estamos viviendo un caso de un hermano muy querido, de toda la época lo recuerdo, un hombre consagrado al Señor, sigue en la corporación. Por estos días se enfermó, era una persona que practicaba el régimen saludable. El domingo pasado me avisaron que tenía cáncer. Un tumor obstruyó su intestino totalmente hasta el punto de que le tuvieron que abrir acá, hacerle una cirugía y alimentarlo por gastro, y igual los desechos en una bolsa. Oramos mucho por él, lo he llamado a través de un audio y le he hecho el llamado a salir de la apostasía. Directo, con amor. He ofrecido servirle, ayudarlo, comentarle que estamos orando por él, pero le he hecho un llamado directo a salir de esa apostasía. Quizás el Señor le está diciendo, arregla tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Y él tiene la oportunidad de apartarse, de renunciar, porque con toda la trayectoria que tiene y con todo el material que le he compartido y con toda la verdad que constantemente le he enviado, el Señor me ha dado a mí el valor y la sinceridad y el amor por él para hacerle un llamado directo a salir de la apostasía. Que el Espíritu de Dios obre en esa persona, hermanos. Si él se recupera, que sea para honra de Dios. Si Dios ve que este hombre va a apartarse de la apostasía y va a renunciar a esa reputación, a esos cargos, a esos títulos que tiene allá en la corporación, que sea para honra de Dios, y por eso le estamos clamando al Señor que si esa es su voluntad, que le extienda la vida a este hombre con salud, que lo recupere para que él pueda colocarse de parte de la verdad. Esperaremos en Dios. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Aquellos que no quieren creer en el adventismo genuino son incrédulos. Aquellos que no quieren aceptar la reforma pro salud a la mensajera de Dios como profeta, la hermana Huay, son incrédulos. Aquellos que rechazan los libros del Espíritu de Profecía son incrédulos. Aquellos que están creyendo en doctrinas evangélicas y católicas y rechazando las doctrinas del adventismo genuino son incrédulos. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo o qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? No pueden andar juntos si no están de acuerdo. Y el que decide andar juntos con él está siendo intemperante. No se está absteniendo de esta prohibición que el Señor hace. ¿Y qué aveniencia entre el templo de Dios y con los ídolos? Eso dice la palabra de Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Hermanos, Dios tiene un pueblo fiel, y por eso el Señor dice, no practiques más la intemperancia al juntarte en yugo desigual con los incrédulos. Salid en medio de ellos y apartaos, hermanos. Temperancia no solamente es abstenerse, sino apartarse de lo malo. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermano, apreciado hermano, si tú estás yendo a la corporación, si estás yendo a algún movimiento independiente de sostén propio falso, y te has dado cuenta
que las doctrinas, el comportamiento, el proceder de estas personas no es conforme a la Biblia, son incrédulos. Debes abstenerte de juntarte con ellos y debes obedecer la voz de Dios y apartaos de ellos, salid en medio de ellos y no tocar lo inmundo. Y hay una promesa: yo os recibiré, dice el Señor. Y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero a veces tenemos comezón de oír. Hermanos, si no tienes un lugar cerca para congregarte, congrégate en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, congrégate con nosotros. Quizás estamos en Bogotá, en Cali, en Pereira, en alguna parte. Pasa el sábado congregado con el verdadero pueblo de Dios. Ah, que mi madre no quiere, pues vaya usted. Que mi hijo no quiere, vaya usted, arranque solo, ellos vendrán después, si son sinceros. Al respecto, hermanos, al respecto, voy a leer una cita poderosa que vez tras vez la compartimos, pero vale la pena recordarla. Noten esto, hermanos. Hoy en día hay muchos grupos adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día nominales, ¿sí? Adventistas nominales que están conformados en dos grupos. Los adventistas nominales, por un lado, son aquellos que creen en la venida de Cristo, pero que guardan el primer día de la semana, como los católicos, muchos evangélicos. Creen que Cristo viene, pero guardan el domingo. Adventistas nominales. Son adventistas porque creen que Cristo viene. Adventistas de nombre, porque desobedecen las leyes de Dios. Y en el otro grupo están aquellos adventistas del séptimo día que son infieles, que son apóstatas, que están unidos a Roma, a sus hijas, están haciendo ecumenismo, están abrazando doctrinas evangélicas y católicas, adventistas del séptimo día nominales. Y la sierva del Señor dice: yo vi que los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarán y nos entregarán a los católicos. Los vio a los adventistas nominales en una procesión unidos con los católicos. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas tienen cada uno un poco de la verdad. Miren esto. Los grupos adventistas diferentes, quienes profesan ser creyentes adventistas, tienen cada uno, cada grupo, un poco de verdad, pero no toda la verdad. Y cuando la verdad se mezcla con el error, así sean 99 partes de verdad, con una parte de error, se convierte en una completa mentira. Se daña la verdad. Pero Dios dio todas estas verdades a sus hijos que están recibiendo preparación para el día de Dios. También les ha dado verdades que ninguno de aquellos grupos conoce ni quiere comprender. Hermanos, el adventismo historicista genuino es el verdadero adventismo de la Biblia, del Espíritu de profecía. Pero muchos no quieren comprender el adventismo historicista. Quieren seguir unidos al Estado. Han traicionado la causa, han traicionado a Cristo, a sus hermanos. Han convertido la iglesia en una empresa, en una corporación, en una asociación religiosa. ¿Sí? Las cosas que están selladas para ellos, el Señor las abrió ante aquellos que quieran ver y estén dispuestos a comprender. Si Dios tiene alguna nueva luz que comunicar, permitirá que sus escogidos llamados la comprendan, sin necesidad de que su mente sea iluminada oyendo a aquellos que están en tinieblas y en error. Hermanos, hoy en día le dicen, es que la reforma tiene que ser dentro de la iglesia y tú no tienes que abandonar el barco porque la iglesia es el único medio de salvación. Aquí hay una amonestación, hermanos. Gloria a Dios por las personas que están con nosotros, porque nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va, para la honra y gloria de Dios. Somos privilegiados. Hermanos, entre casi 8,000 millones de habitantes y entre casi 30 millones de adventistas del séptimo día,
el Señor nos ha escogido a esta manada pequeña, a este grupito pequeño de personas para ser su pueblo. Obviamente, el Señor tiene pueblo en otras partes que deben salir para ser pueblo de Dios. Deben escuchar el llamado y salir. ¿Qué más dice, hermanos? Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Miren la temperancia acá. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Hermanos, esta es una amonestación que tiene que ver con la temperancia. Hermanos, debemos estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. ¿Y cómo es que beben diariamente nuevos errores? ¿Qué es lo que estudian en la Corporación Evangélica Católica Adventista del Séptimo Día? La escuela sabática, con doctrinas espiritistas evangélicas. Todos los días los ponen a leer una parte y beben diariamente nuevos errores. Las matutinas, los sermones, los libros devocionales que ellos tienen, 40 madrugadas con Jesús, ejercicios de San Ignacio de Loyola, Nueva Era, espiritismo. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones. Hermano, mire, aquí no estamos nosotros respirando por la herida ni tildando a nadie. Es lo que está escrito. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, a las reuniones de estos adventistas nominados, que están bebiendo diariamente nuevos errores. Porque es malo alentarlos así a los jóvenes y a los ancianos, mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrina los mandamientos de hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. ¿Por qué no es buena? Si Dios nos ha librado de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos emancipó y regocijarnos en la verdad. Hermanos, no tienes que lamentarte, es que allá mis hermanos y el feliz sábado y apenas se terminó el sábado, feliz semana y alzando los brazos al sol ahí en el primer momento del primer día de la semana. No, es que allá sí en la vigilia hacen un show, en la escuela sabática, en el drama y la música que me hace saltar y elevar y los chistes del pastor y hermanos, la influencia de tales reuniones no es buena y nosotros debemos estar agradecidos con Dios por habernos sacado de esas tinieblas. ¿No te sientes capaz de estudiar la Biblia por ti mismo, con tu esposo, tus hijos, tus hermanos? ¿No te sientes capaz de cantar, de guardar un sábado en la casa, siguiendo el modelo bíblico de iglesia en casa? ¿Necesariamente vas a tener que ir a una corporación, a una empresa? Yo te pregunto, ¿y qué va a pasar el día que esos templos pasen a manos de la bestia? Y ya no te puedas congregar. Vas a pensar que estás perdido, pero será demasiado tarde. Si Dios aquí dice, Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. Hermanos, Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Hermanos, ¿por qué no nos va a guardar? Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. El peligro de asistir a esas reuniones donde se inculca el error. Ahora, si el Señor te envía y te dan la oportunidad de ir a predicar ahora que conoces la verdad, vaya en el nombre de Dios. Predique con el poder de Dios. Levante su voz como trompeta. Denuncie la apostasía del pueblo de Dios, como dice Isaías 58. Sí, del 1 al 3. Y déjele los resultados a Dios. Déjele los resultados a Dios.
Quizás hay personas allá sinceras que van a escuchar y el Espíritu Santo las va a convencer y van a indagar, van a preguntar, lo van a buscar. Predique y déjele los resultados a Dios. Vi que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Mientras que doctrinas falsas y errores peligrosos se inculcan en la mente, esta no puede espaciarse en la verdad que ha de preparar a la casa de Israel para que subsista en el día del Señor. Hermanos, no asistir a esas reuniones también es temperancia. Abstenerse de asistir a esas reuniones donde no están los ángeles de Dios, donde no está el Espíritu de Dios. Eso también es temperancia. Y desobedecer y asistir, ¿qué será? Intemperancia. La orden no la da un pastor, no la da un líder, no la doy yo, no la da ningún hermano. La orden la da el Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, mis amados hermanos, si ustedes y yo hemos tenido el privilegio de ser invitados a esta familia historicista de Colombia y del mundo entero, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, démosle gracias a Dios, oremos por nuestros hermanos que hicieron esfuerzos incansables por hacernos aprender la sana doctrina, que oraron por nosotros, que siguen trabajando y siguen esforzándose para que este mensaje llegue a muchas partes, a muchas personas que aman a Dios de verdad y que las están buscando. Es un honor de verdad, hermanos. Aquí no nos engreímos ni nos regocijamos que porque somos tantos o porque tenemos este nombre o porque tenemos este templo. No, hermanos, para la gloria y honra de Dios, el Señor nos ha llamado a abstenernos de todo lo malo. Nunca nos olvidemos de eso, hermanos. Abstengámonos de todo lo que nos perjudica y esperemos con la ayuda de Dios, hermanos, que a nuestra voluntad Él una su poder. Hermanos, voy a abrir el espacio para que mis hermanos amados puedan hacer sus aportes, sus comentarios o sus preguntas quizás. Adelante, mis hermanos. Solamente he visto aquí el chat de un hermano, de la hermana Gabriela, que dice amén. Amén, hermana Gabriela. ¿Hay alguna pregunta al respecto de la temperancia o de la intemperancia? ¿Creen ustedes, hermanos, que en ese plan que Dios tiene para que el hombre y las personas tengamos un óptimo desarrollo de la salud física y espiritual, ¿creen ustedes que estos consejos que el Señor nos ha permitido estudiar esa noche son equilibrados, que nos hace bien? ¿Qué dice mi hermana Amén. Maribel? Amén, hermana Eunice. Aquí está mi hermana Maribel. Hermana Amén, Maribel. hermanito. Así es, hermanito Carlos. Muy cierto lo que usted ha hablado en esta noche con el Espíritu de Profecía y la Biblia. Para la gloria de Dios. Hermana Maribel, ¿qué conclusión nos podría dar usted sobre la temperancia? Ayer estudiamos la nutrición, hoy la temperancia. Ayúdenos, por favor. Buenas noches, hermano Carlos, y buenas noches a todos los hermanitos que estamos en este grupo remanente. Bueno, la temperancia es uno de los 8 remedios, como hemos repasado en todos estos días, y es muy importante. Es muy importante porque estaba recordando, hermano, una estrategia que tiene Satanás en estos últimos, bueno, tiene muchas, pero con respecto a lo que usted decía y lo que hemos conversado días atrás, hay una modalidad, una nueva moda de
de estas medicinas alternativas. Y una de ellas es la medicina ortomolecular. Entonces, esta medicina es engañosa, hermano. ¿Por qué es engañosa? Porque está en contra de la temperancia. ¿Y qué dice la temperancia? Tienes que abstenerte de lo que es malo, de lo que te hace daño a tu cuerpo, de lo que va en contra de poder glorificar a Dios, ¿cierto? Porque si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero entonces, esta nueva moda va en contra de la temperancia. ¿Por qué va en contra? Porque, bueno, después de que le hacen estudios a la persona, ¿cierto? Llegan a la conclusión que tiene tal cosa y le recetan altas dosis de vitaminas para, ¿no es cierto?, ayudarle en su salud. Entonces, al consumir altas dosis concentradas de vitamina, estamos produciendo un imbalance en el cuerpo, eso no corresponde, eso va en contra de lo que es producente, de lo aconsejado, y en contra de los, digamos, de los consejos que nos da la hermana White. Ahora, me voy a referir un poquito a este cloruro de magnesio, hermano. El cloruro de magnesio es una concentración un poquito exagerada, más allá de lo que debieran consumir en el cuerpo. Entonces, no es recomendable porque no es y no aplica temperancia. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Entonces, Adelante, hermano. entonces es una concentración de sal, y la concentración de sal nos hace bien, nos hace mal. No nos hace muy bien. Hay personas que tienen problemas, ¿cierto?, de insuficiencia renal, eso le va a caer muy mal. Y hermano, todo remedio que tenga efectos secundarios, ya sea un tratamiento natural, se parece como el de la farmacia, ¿o no? Entonces, vamos como por la misma línea. Entonces, hay remedios de farmacia que nos quitan el dolor de cabeza, que nos quitan el dolor de estómago, que nos quitan, pero el cuerpo paga un alto precio por quitar ese dolor, porque después, digamos, si la persona aún comienza a consumirlo en forma regular, se va a acostumbrar, hay una dependencia, y a la larga le va a hacer muy mal y el cuerpo paga un alto precio porque aparece otra enfermedad, le aparecen otros problemas. Y en este caso, digamos, a ver, debo tener cuidado porque tampoco yo quiero levantar alguna cosa de contradicción o polémica, yo solamente estoy diciendo la verdad, estoy diciendo lo que he aprendido, hermano, humildemente, que esta sal consumida en altas cantidad, como es una concentración de sal, estas sales, ¿cierto?, no nos hace bien. Ahora, ¿el Señor sabía que nosotros necesitábamos este magnesio? Claro que lo sabe, Él nos hizo. Entonces Él hizo muchas cosas ricas para que nosotros tengamos magnesio en nuestro cuerpo. Hizo los cereales, las legumbres, las hojas verdes, ¿cierto? Hermano, hay mucho magnesio en las verduras de hojas verdes, espinacas, acelgas, etc. Entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos, hermano, preguntémonos nosotros, ¿por qué si tenemos una dieta equilibrada, armónica, de acuerdo a los requerimientos y a los consejos, por qué vamos a tener que tomar esta sal? Si nosotros el magnesio lo encontramos en todos los alimentos, las legumbres, las nueces, el maní, hermanos, nosotros tenemos que revisar todo esto. Entonces, a mí me vino a la mente cuando el hermano hablaba de la intemperancia, porque hay muchos aspectos donde nosotros podemos ser intemperantes. Intemperamos en la hora del sueño. Quitamos y robamos hora de descanso a nuestro cuerpo. No. Entonces, hay muchas cosas que nosotros decimos, sí, las 8 leyes, pero a veces no es tan así. A veces nosotros tenemos que sentarnos a solas, orarle al Señor y decirle, Señor,
Yo quiero respetar las 8 leyes que tú has dejado. Ayúdame a comprenderlas, no solamente con la mente, sino también en mi corazón, con mi alma, ¿cierto? Con una convicción en todo mi ser para yo poder obedecerte y recibir tu bendición, la bendición que tú me ofreces, a través de la obediencia, de la fidelidad. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con estas eh, eh, modalidades que se están llevando, digamos, y esto se parece, no digo que sea igual, pero me viene a la mente como que se parece a la medicina ortomolecular porque curan a través de excesos. ¿Se da cuenta? Entonces, estos excesos hay personas que les pueden causar diarrea, que les pueden causar incluso visión borrosa. Entonces, tiene efectos secundarios. Y todo lo que tiene efectos secundarios no es recomendable. No es recomendable, no es sano, no nos ayuda, hermano Carlos. Hermana Maribel, hemos escuchado atentamente su aporte. Hemos leído aquí el comentario de mi hermano Jimmy que dice que así es, está apoyando lo que su merced dice, estamos apoyando lo que usted dice. Me hace recordar el asunto del dióxido de cloro que algunos utilizaron para tratar el COVID. Hermana Maribel, eh, seguramente su merced sabe también cómo muchos experimentaron con eso y se dejaron llevar por estas ideas tentadoras, no sé de qué manera, y alcanzaron a recomendar y tomaron este dióxido de cloro, que es un producto químico. A mí se me ocurre preguntarle, hermana, es posible, y yo quiero decir en esta noche, hermanos, que muchas veces algunas cosas que nosotros creíamos que eran buenas, pues no han sido buenas, porque al investigar, por ejemplo, efectos secundarios, nos hace caer en cuenta de que no es bueno. Lo mismo sucede con la doctrina. Exacto. Nosotros creíamos que tal o cual cosa era la verdad. Y cuando conocemos la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Desaprender el error y aprender la verdad en un proceso con la ayuda de Dios, con humildad, ¿cierto? Amén. Con humildad. Amén. ¿Es posible, hermana Maribel, que una persona que tome o consuma cristales, los ingiera, cristales de dióxido de sulfato de magnesia o de esto, o cloruro de magnesio? ¿Es posible que alguno de esos cristales no se disuelva y pase directamente al riñón? ¿Qué daños podría causar esto? Adelante, hermano. Bueno, es posible, a pesar de que hay personas que dicen, no me pasa nada porque está diluido en una agüita, pero hay cosas que están ocultas a nuestro ojo y no los vemos. Entonces a lo mejor igual van a haber algunas partículas que van a ir allí en ese líquido y obviamente van a ir a parar a los riñones. Entonces el exceso de sal nosotros sabemos que nos hace un gran daño en nuestros riñones. Y si nos hace daño, debe ser descartado inmediatamente. No podemos considerarlo como adecuado, como un remedio para llevar nosotros que estamos llamados a ser un pueblo santo y a llevar un régimen de prosalud. Entonces, no va acorde, no sintoniza con la prosalud, hermano. Este tratamiento de curar con estas sales. Ya estas sales no son recomendables, no sé, como decía usted, de dónde salen, o no sé, el enemigo de las almas está eh, eh, como león rugiente, y él quiere destruirnos. Envenena, dice la hermana de Juárez, Satanás dice, está envenenando la atmósfera, pero por todos lados nos quiere perjudicar con sofismas, digamos, doctrina con un poquito de error, con medicina que esté hablando cosas buenas, pero que también le mezclen un poquitito de error. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta y tenemos que tener una percepción clara de que Satanás está detrás de todas estas sofismas que están en este momento siguiéndose, se está llevando esto del dióxido de cloro. Hay hermanos que creen en estos tratamientos, que los han usado, y la verdad es que yo creo que la misericordia de Dios es grande, porque a lo mejor en la ignorancia, pensando que es algo bueno, han perjudicado, por qué no decirlo, la salud de las personas. Ahora, a veces no aflora inmediatamente el mal.
a veces se demora, a veces dependiendo, los organismos son diferentes, hay organismos que son muy fuertes, que tienen harta fortaleza, que tienen, digamos, una carga genética que les ayuda, pero hay otros organismos que son más débiles, entonces reaccionan inmediatamente y se sienten mal, o aflora un dolor, o le pasa esto, o anda con indigestión, etc. Entonces, yo creo que debemos tener mucho cuidado y examinarlo todo, examinarlo todo. Nosotros busquemos, hermanos, busquemos en Google, veamos, a ver, ¿tiene algún efecto secundario esto? ¿Va acorde? A ver, ¿qué dirá la hermana de White de esto, por ejemplo? Y buscar, hermano. Uno a veces busca por una palabrita en los escritos de ella y le arroja bastante información. Y si no, buscar por otro lado. Después, a lo mejor yo les puedo dar una autora cristiana también que es doctora y que ella, bueno, llegó a sus manos el Ministerio de Curación. Esta doctora era atea, como la mayoría de las doctoras de medicina, digamos. Holística. Claro. Entonces, ella se convirtió por este libro y ella hizo grandes aportes, hermano, a los tratamientos, porque ella vio lo de la hermana de Juan y dijo, mire, pero si esto va igual como lo que yo estudié. Entonces, porque a la hermana de Juan, el gran doctor, el médico de los médicos, le dio toda la instrucción a ella. Y esta mujer que había estudiado en universidad, que había tenido la instrucción fisiológica de los órganos, de todo, entonces ella vio que ella estaba diciendo muchas verdades, muchas cosas interesantes, y allí ella hace su conversión porque iba a la parte espiritual unida con el mensaje de la hermana White, y allí tenemos una doctora adventista. Muy bien, hermana Maribel. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Porque la temperancia es abstenerse de todo lo malo, de todo lo perjudicial, y si hay algún producto que desencadene efectos secundarios, pues es malo, ¿cierto? Es perjudicial, debilita y recarga el organismo. Y ese es el mismo efecto de las drogas, ¿cierto? A las cuales el Señor le llama a través del espíritu de profecía, las drogas venenosas. Mis amados hermanos, hemos avanzado. Muchas gracias a la hermana Maribel, a los que participaron. Quizás con la ayuda de Dios llegará el momento donde tendremos que quizás presentar una clase de cómo manejar entonces cómo hacer algunos tratamientos para desintoxicar, para calmar dolor. Yo entiendo, hermana Maribel, que ingerir el cloruro de magnesio o el dióxido de cloro es perjudicial para la salud, pero habrá una persona que estará pensando, ¿y si lo aplicamos en agüita para los baños, los fomentos con sulfato de magnesio para calmar dolor o inflamación? ¿Eso es posible hacerlo o definitivamente no? Bueno, parece que no tenemos retorno. En un momento dado, pues quizás vuelva la hermana y volvamos a continuar. Adelante, hermana. Parece que volvió ya. A ver, por ejemplo, una persona que sufre de reflujo, se le hace un tratamiento, se le explica, digamos, la dinámica de por qué ella le está pasando este reflujo, y después ella tiene que tomar magnesio por 2 semanas. ¿Ya? Entonces, en casos donde hay un desequilibrio, hay una acción que se necesita para equilibrar, pero no en un cuerpo normal y sano. ¿Se dan cuenta? Entonces, no para tratamientos, digamos, no es recomendable ingerirlo. Ahora, para los pediluvios, el magnesio relaja los músculos. ¿Ya? Entonces, a lo mejor esto empezó a estar de moda, quizás por el gran estrés, por la rigidez de los músculos, por las personas, digamos, están muy tensas. Quizás por eso empezó a quedar de moda de empezar a tomar esta sal. Pero no para tomar, pero sí para hacer algún tratamiento, hermano. No sé si es la idea. ¿Ya? Por ejemplo, se puede hacer un pediluvio con sal de Epsom, por ejemplo, y le relaja bastante la musculatura. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eso me consuela, hermano, porque quizás hay tratamientos de sal, ¿no? Fricciones de sal o
o Sí, así, aplicación de la sal. Bueno, está bien, hermana, muchas gracias. Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos Hermano terminado. Carlos, Hermana Argenis, yo, adelante, claro que sí. quiero aprovechar a la hermana Maribel para hacerle una pregunta. Yo he usado por algún tiempo el cloruro de magnesio diluido en proporciones de 1 a 3, ¿sí? O sea, cojo 100 gramos de cloruro de magnesio y lo disuelvo en 300 mililitros de agua. Se disuelve en agua caliente y cuando ya está reposado lo empaco en un frasco que tiene spray, ¿sí? Y yo duré mucho tiempo que me iba a vestir, que iba a escribir en el tablero y no podía levantar el brazo del dolor, sobre todo el hombro, la parte de los hombros. Y escuché a algún adventista que habló hace mucho tiempo por YouTube sobre el cloruro de magnesio que tomado tenía inconvenientes, pero que él lo aconsejaba mejor aplicado así. Yo me lo apliqué como por 3 o 4 meses, muy juiciosa, mañana, noche, después del baño. Y la verdad, a mí se me desinflamaron los hombros. Entonces, no sé si estaré haciendo bien, si es posible así, hermana Maribel. Esa es mi mire, inquietud. a ver, tal vez tiene una especie, o tenía tal vez, hermanita, una falta de potasio, ¿cierto? Porque las personas que sufren como de calambre tienen falta le hace falta potasio en su alimentación. Entonces les dicen coma más plátano, o no sé cómo le dicen en su país, banano, no sé. Sí, banano. Entonces, en el caso suyo quizás también le faltaba alguna cosita por ahí, una vitamina, ¿cierto? Algo que le estaba provocando eso. Le hizo bien porque le relajó el músculo, porque el sulfato o el Epsom, que hacen como lo mismo, relaja el músculo. ¿Ya? A los deportistas les aplican cuando van con una cosa, le echan spray y ahí en ese spray hay otra sustancia que no me recuerdo y también está el magnesio. Entonces les tiran spray con eso para, ¿no es cierto?, que se le quite el dolor, para que se le quite la cosa ahí, a veces se les pone rígido con el dolor en la pierna para aflojar, digamos. Pero no es bueno seguir por mucho tiempo con eso sí. Eso usted lo puede combinar con otros tratamientos, hermanita, para que la piel no absorba tanto esa sustancia. ¿Mm? Que le quitó, que bueno, porque no es malo, digamos, pero ingerirlo es como lo que no es recomendable. Pero tampoco para crear dependencia con esto de estar siempre rociándose con eso. Porque hay otras cosas. Usted puede usar las compresas, hermanita, compresas de caliente y frío. Muy bien, hermana Maribel. Muchas gracias, Gracias, hermana hermana. Argenis, Gracias. por su pregunta. Y quizás llegará el momento cuando hablemos de la arcilla, hermana Maribel, el carbón, para todo lo que puede ayudar. Hermanos, vamos a cantar, vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos este momento. Y Hermano quisiera, Carlos. hermana Eunice, ¿va a orar usted? No, que yo quería preguntarle a la hermana Maribel, entonces, ¿cómo limpiar el hígado graso? Porque la verdad, yo me limpié el hígado graso, fue con el aceite de oliva, la naranja, el limón y como laxante, la sal Epsom. 2 vasos en la tarde a las 6, a las 8, otro al otro día a las 6 y otro a las 8. Y con eso fue que yo expulsé los cálculos del hígado, la grasa del hígado. Entonces, ¿de qué otra manera se puede expulsar la grasa del hígado graso? Hermana Eunice, permítame, yo voy a dejar quizás invitada a la hermana con ese tema para mañana, que nos ayude, que nos ilustre cómo limpiar el hígado graso y tengamos papel y lápiz para apuntar. Es un tema muy importante, muy fundamental. Hermana Eunice, tenga la bondad de disculparnos por la hora. Mañana lo tendremos entonces la explicación si la hermana Maribel así nos colabora y nos permite. ¿Le parece bien, hermana Maribel? Con todo gusto, hermano. Con Amén, todo gusto, hermano. hermano. Muy bien. Bueno, Entonces, hermano,
Hermana Eunice, tenga la bondad de hacer la oración final. Hacemos la oración, cantamos el himno y quedamos despedidos. Muchas gracias a mis hermanos. Ok. Bendito y maravilloso Padre, que tu morada es el cielo. En este momento estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque derramas mucho conocimiento sobre nuestras vidas, porque tal vez hemos ignorado, pero hoy tú nos has dado a conocer muchas cosas importantes para nuestra salud. Gracias, amado Dios, por las conferencias que está llevando nuestro hermano Carlos, porque él siempre se esfuerza para dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo, para que cada uno de nosotros podamos ser ilustrados y podamos ser preparados para poder ir a otros ayudándoles a beneficiar su salud. Gracias por la parte espiritual y en todo lo que nosotros hayamos ofendido, tal vez en la manera como hemos tratado nuestro cuerpo. Tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y perdones nuestros pecados, nuestras equivocaciones, y nos ayudes cada día para que podamos adquirir buen conocimiento para así poder seguir adelante en este camino que hemos emprendido. Amén. Amado Dios, pedimos bendiciones para cada uno de nuestros hermanos en todos los lugares del mundo. Y gracias, Señor, porque nos congregas cada día para aprender. Y te imploramos, Señor, que al llegar a nuestros lechos, nos des una noche de paz y tranquilidad y un bello amanecer para adorarte, honrarte y glorificarte. Bendice a las almas que han de ser salvas y permite, Señor, que tú las puedas sacar de esos lugares de equivocación y que tú las puedas ir añadiendo cada día a las filas de tu pueblo. En tu regazo de amor colocamos a todos nuestros hermanos en toda la ancha faz de la tierra de este grupo historicista y permite, amado Dios, que un día no muy lejano podamos estar contigo en la patria celestial. Amén. Regálanos tu santa y divina bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, vamos a entonces a darle la opción a uno de nuestros hermanos que elija el himno, por favor, para despedirnos, si son tan amables. Oh Cristo, te adoro. Oh Cristo, te adoro. Muy bien, vamos a buscar aquí. Oh Cristo, te adoro.